Hay epidemia viral, sí. Hay epidemia de miedo. Hay epidemia de lucro. Hay epidemia de pánico. Hay epidemia de contradicciones y epidemia de sospechas. Para bien o para mal, se implantó de golpe en México una dictadura sanitaria. Felipe Calderón se otorgó a sí mismo facultades esenciales para allanar casas y locales, suspender concentraciones públicas, aislar individuos, militarizar la asistencia sanitaria en las calles y para ponerle un tapabocas político al país. Además del raro virus biológico, prolifera en México el virus de la desconfianza y la desesperanza. Gabriel Huerta en contexto. La crisis sanitaria que vive México y que se propaga a otros países más que muertos y contagiados provoca cada vez más preguntas y menos respuestas. All countries should immediately now activate their pandemic preparedness plans. Alfredo Jalife, entrevistado vía telefónica, destaca que en estos momentos se reproduce junto con el virus el concepto de la infodemia, que no es más que la propagación de la epidemia del miedo, el contagio de la incertidumbre, la infección de dudas y temores ante un enemigo desconocido. Precisamente la falta de veracidad de la noticia, la desinformación, provoca un efecto multiplicador en la opinión pública y lleva a una reacción contraproducente. De ahí que haya que decir la verdad, por más dolorosa que fuere. Al analizar los posibles orígenes del nuevo virus de la influenza porcina, Alfredo Jalife concluye que la combinación de 3 cepas, la humana, la aviar y la del cerdo, obligan a pensar en situaciones creadas por el hombre. En el peor de los casos, dice, un accidente de laboratorio. Yo no estoy diciendo que no sea real la hipótesis que de repente sucede en la naturaleza. Se puede dar unos saltos de mutación jamás vistos, pero tampoco podemos perder la objetividad y ver de que ya han sucedido accidentes virales en otras ocasiones. Es decir, la guerra biológica existe, hay armas biológicas, se anda experimentando con virus, con bacterias. En sus investigaciones sobre el tema, Alfredo Jalife nos remite a un estudio publicado en 1996, hace 13 años, elaborado por científicos de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, titulado Air Force 2025, en el que se pronostica que este año 2009 será el escenario de una pandemia de influenza que cobraría la vida de 30 millones de personas. Pero más me llama la atención que el Fondo Monetario Internacional hace 3 años haya estimulado a los empresarios del modelo neoliberal a que estuvieran en alerta ante un brote de una pandemia de esa magnitud. Llama la atención esta sinergia que ellos ven y esta simultaneidad que se da al mismo tiempo entre una crisis financiera global y un brote de pandemia, y que esto lleva precisamente a la retirada del modelo de la globalización. Otro elemento que sin duda también produce escalofríos es el acuerdo poco difundido entre la empresa Sanofi-Aventis y la paraestatal mexicana Vimex, firmado el mes de marzo, durante la visita del presidente Nicolás Sarkozy a México, varias semanas antes del brote de la epidemia, para invertir en este país 100 millones de euros para construir nuevos laboratorios que producirían la vacuna contra la influencia estacional y la pandémica. ¿Sabían lo que se avecinaba o es tan solo una macabra coincidencia? En esto estamos siguiendo, insisto, las experiencias internacionales. Sobre la situación en México, Jalife resalta las críticas contra el presidente Felipe Calderón, a quien se le acusa de abandonar el barco y dejar que sean otros funcionarios quienes den la cara. Asegura además que se aplica ya lo que es una agenda oculta de militarización, que se inició con la guerra contra el narcotráfico y que ahora se consolida en esta emergencia sanitaria. Es que este gobierno calderonista, desde que empezó, ha militarizado todos los rubros de la actividad de nuestro país, de la actividad humana. Yo lo que estamos también percibiendo es la militarización de la salud en México, que el gobierno de Calderón se está aprovechando como coartada de esta pandemia precisamente para avanzar toda su agenda que tenía oculta y que es precisamente la militarización, mayor autoritarismo. Añade que no es improbable que esta agenda incluya la decisión del gobierno federal de postergar las elecciones intermedias, programadas para el próximo mes de julio. Porque saben que van a perder, y sobre todo cuando estamos viendo que el modelo neoliberal económico se les ha colapsado. Entonces ahorita ellos aprovechan esta coyuntura para no ser eyectados del poder a patadas. Gabriel Huerta, en contexto.